En entrevista con la audiencia de Radio Educación, Sofía Saidi, doctora en Relaciones Internacionales y catedrática en la Universidad de Baltimore, aborda la situación de los derechos humanos en Irán. Yo puedo explicar el fondo de lo que está pasando y eso tiene que ver con aquel tiempo cuando llegaron al poder lo que se llama el gobierno teocracia, que es una forma de dictadura religiosa. Ellos llegaron a poder después de la revolución en 1979 y esa revolución derrocó al Shah, que fue el dictador de monarquía. Las mulas que llegaron al poder tenían una nueva constitución, pero al mismo tiempo el poder máximo fue con una persona que fue religiosa, seguramente se llamaron Ayatollah Khomeini. Y después que él se murió, el corriente, el persona que tiene máximo poder en el país, en Irán, es Ayatollah Khomeini. Y entonces esa es, se llamamos la jurisprudencia de la religión sobre la constitución, la superioridad de la versión fundamentalista de una religión islámica sobre la ley. Y nosotros digamos versión fundamentalista porque no es el verdadero Islam o religión. Este gobierno impuso velo a las mujeres, código de avistamiento, comenzó tomando los derechos civiles, abusando de los derechos humanos y oprimiendo a la gente. Entonces hubo y todavía existe, afortunadamente, la organización de resistencia popular en Irán se llama Mujahideen del Pueblo iraní y esa organización es parte de la coalición de 500 miembros que forman Consejo Nacional de la Resistencia Iraní. Y la mayoría de los 500 miembros son mujeres. Además, la presidenta electa del Consejo de Resistencia es una mujer capaz, se llama Mrs. Mariam Rajavi. La pregunta que usted tenía sobre la situación de derechos humanos regresa a el verano de 1988. El régimen iraní ejecutó sumaria y extrajudicialmente a decenas de miles de prisioneros políticos encarcelados en todo Irán y la masacre se llevó a cabo sobre la base de una fatwa, un llamada religioso, del entonces religioso, por supuesto, según del gobierno de dictadura. Y eso fue del entonces líder supremo del régimen Khomeini. En aquel tiempo, más de 30,000 personas que fueron presos políticos fueron masacrados. Y hay una conversación en el Corte Criminal Internacional para enjuiciar al gobierno iraní por los crímenes contra la humanidad. Y también lo más reciente fue durante la sesión de las Naciones Unidas, durante las últimas 4 décadas también en las Naciones Unidas, Irán ha sido condenado por violaciones de los derechos humanos. Como yo expliqué, la más reciente fue hace un mes. Eso fue la 67 resolución de las Naciones Unidas que condena las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Irán. También más reciente sobre violaciones de derechos humanos, y eso es muy importante notar porque todavía está continuando, fue en el noviembre de 2019, y es un año que fue un baño de sangre realmente. El gobierno mató a 1,500, incluso jóvenes, hiriendo 4,000 y arrestando 12,000. Entonces, esa gente estaban protestando en el noviembre del año pasado por el aumento de precio de gasolina y se levantó 21 ciudades en Irán, que fue muy, muy grave. Entonces, situación que el gobierno estaba confrontando con ese proceso de la gente. Y entonces, eso es muy, muy, muy brevemente sobre la situación de derechos humanos y lo que está pasando en Irán hasta hoy. Sofi, Irán es uno de los países más afectados por la pandemia. ¿Cómo ha impactado la situación de la población en materia de derechos humanos? Lo que está pasando en un gobierno en Irán, que es una dictadura religiosa que históricamente durante los 40 años no ha tenido ningún respeto a derechos humanos por sus ciudadanos, está afectando realmente manejando la pandemia de corona en Irán. La información que tenemos no precisamente del gobierno porque no quiere compartir informaciones reales sobre lo que está pasando en Irán porque no está manejando realmente para prevenir corona, entonces no nos está dando información, pero la información que tenemos precisamente con la gente que tenemos a través de la resistencia iraní nos está notando
y eso está publicado ahora. El número de muertos por corona en Irán lo que están diciendo es 475 ciudades, supera las 100.092. Entonces eso es bastante grave realmente y no están preveniendo porque realmente no tienen el gusto, aunque claramente es un país que tiene riqueza de petróleo y no está utilizando para su propia gente más que para crear estabilidad en la región Medio Oriente. Y eso es la situación de corona. Sofi, ¿consideran que las sanciones de la comunidad internacional van a ayudar a una apertura democrática o están obligando al régimen a cerrarse todavía más? Porque tenemos realmente históricamente el caso de Sudáfrica, cuando fue el poder y gusto de totalmente comunidad internacional para enforzar sanciones. Entonces eso fue tenía mucho éxito. Pero en este momento que estamos hablando sobre la situación de Irán, hay varios países europeos en general que quieren todavía tener relaciones económicas con Irán y no tienen una posición de condenación de derechos humanos, sanciones contra Irán y no tienen una posición decisivamente contra Irán. Eso es lo que está problemática. Aunque durante la presidencia del señor Trump, la posición internacional, por supuesto, sobre Irán específicamente fue muy decisivo y sanciones de personas, negocios, varios tipos de esa manera que fue muy importante para prevenir Irán de tener más poder para oprimir a la gente. Eso es el tipo de, según la pregunta que usted tenía, es que lo que es más importante, pero no es uniforme en términos de posiciones internacionales contra Irán. ¿Las condenas que ha hecho la ONU son suficientes? ¿Qué piden a los organismos multilaterales? Dio el ejemplo de la Organización de Naciones Unidas, pero también tenemos variedades de organismos internacionales. Hay los que son no gubernamentales y esos son como Amnistía Internacional, varios organizaciones de derechos humanos, como siempre han condenado decisivamente las violaciones de derechos humanos en Irán y han tenido con una intensidad de compartir información sobre lo que está pasando en Irán para la gente internacional, para que lo sepan. Pero hay también, como estábamos hablando, sobre organizaciones que pertenecen de gobiernos o relaciones de gobiernos que tienen pase económico y eso es lo que es problemática en este momento, porque lo que la resistencia iraní, la gente iraní está pidiendo es que si ellos van a tener relaciones con el gobierno de Irán, porque eso no es en el beneficio de las ciudadanas iraníes, pero que basan todas las relaciones que tienen o lo que quieren tener con el gobierno de Irán en un base de respeto para los derechos humanos. Y eso es lo que están pidiendo toda la gente. Y van a hacer decisiones que está basado con el derechos humanos y respeto de derechos humanos. Que si el gobierno iraní está matando, por ejemplo, hace varias semanas que ellos mataron que fue una información bastante extensiva internacional, a un periodista que se llama Ruhollah Sam, y van a tener una reunión con Javad Zarif, que es el ministro de Relaciones Internacionales del gobierno iraní, con varios ministros de países europeos, y eso totalmente ellos cancelaron. Específicamente notaron que no podemos tener ese tipo de reuniones y hablar y tener relaciones o hablar sobre relaciones en el futuro, mientras que Irán están obviamente sin respecto a derechos humanos, cometieron un tipo de agresión a una persona que solamente estaba publicando información sobre la situación de derechos humanos en Irán y lo mataron. Eso también es tipo de, cuando decimos condenación y ser decisivamente tener una posición contra violaciones de derechos humanos en Irán. Eso es lo que estamos pidiendo de todos los gobiernos, que la preferencia será primariamente a derechos humanos y luego a intereses económicos. Escuchábamos a Sofi Saidi, doctora en Relaciones Internacionales y catedrática en la Universidad de Baltimore, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. La doctora Saidi también es integrante del Consejo Nacional de Resistencia iraní y promotora de los derechos humanos.